Hola, ¿quieres obtener la licencia permanente de la Ciudad de México? Bueno, pues quédate aquí para aprender sobre el reglamento de tránsito, pero no solo lo hagas por aprobar el examen y la licencia, sino para mejorar tus conocimientos y ser un mejor conductor. Vamos a revisar artículo por artículo, pero más que leerlos te quiero explicar algunas cosas que podrían a veces no ser tan claras, dar ejemplos, situaciones reales y también recomendaciones sobre técnicas de manejo. Recuerda consultar el reglamento de tránsito en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te dejo el link abajo en la descripción. Puedes bajar el PDF en tu celular y tenerlo a la mano para cualquier situación y que lo quieras consultar. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu navegador. Vas a escribir esta dirección. Asegúrate que sea una página oficial del gobierno. Debe de terminar en .gov.mx. Si encuentras alguna otra que termine en .org, .com, .net o solamente en MX o en cualquier otra terminación, te sugiero que no la abras, mucho menos si te dicen que tienes infracciones y se necesitan tus datos. Ten mucho cuidado por el robo de la información. La página donde yo te recomiendo que siempre consultes el reglamento de tránsito es www.ssc.cdmx.gov.mx, como lo puedes ver en pantalla. Aquí vas a encontrar en la página de inicio una sección que dice Conoce el reglamento de tránsito, un poquito más aquí abajo. Le vas a dar clic, te va a abrir otra página donde dice Consulta el reglamento de tránsito. Al tú darle clic, lo que va a hacer es descargar un PDF. Guárdalo, lo puedes tener en la computadora y yo te lo recomiendo que lo tengas en el celular por cualquier cosa. Bueno, aquí te va a abrir este PDF que ya lo tengo descargado. Los primeros artículos son más de conceptos y definiciones. Te explica cuál es el propósito, objeto y menciona cuáles son las directrices o el argumento en general sobre el cual están definidos. Como toda la vida, las reglas se van actualizando, así que si lo leíste y te lo sabías hace 10, 15, 20 o 30 años, incluso hace 5 años, pues déjame decirte que varias cosas se han ido actualizando. Podemos estar de acuerdo o no, pensar u opinar que no tiene sentido o que por sentido común debería ser así o de tal cosa. Pero se ha tratado de adoptar recomendaciones a nivel mundial con el objetivo de mejorar la seguridad vial. En México, cada entidad o estado recuerda que tiene la facultad de tener su propio reglamento de tránsito. Así que si eres una persona que viaja por todo el país conduciendo tu vehículo, pues sería muy recomendable que leyeras el reglamento de cada entidad. En general, todos contemplan casi las mismas cosas, en diferentes números de artículos u orden, a veces hasta con diferente nombre, pero no es tan complicado, es únicamente tener las referencias. Pero lamentablemente, por tener estas facultades, en varias ocasiones estos reglamentos no se encuentran actualizados. Me he encontrado reglamentos que tienen más de una década que no se actualizan. Y la verdad es que estas situaciones podrían provocar confusiones o incluso infracciones que en otro lado no se consideran o viceversa, que ya no están permitidas y que ahí todavía siguen permitidas o están contempladas en el reglamento de tránsito. En fin. Considero en lo personal que el reglamento de la Ciudad de México necesita actualizaciones. La última que se hizo en agosto del 2003 le faltó, en mi opinión, varias cosas más. Seguramente tú también tienes tu opinión. Déjame tus comentarios, tus puntos de vista. Se vale debatir, cuestionar y preguntar. Recuerda que no necesariamente tienes que memorizar cada uno de los artículos. Guarda este PDF en tu celular y así lo puedes consultar cuando sea necesario. Hay por ahí algunas aplicaciones, pero luego he visto que no están actualizadas, así que mejor con este archivo PDF y puedes hacer búsquedas por palabra, etc. Ahora sí, vamos a iniciar con el artículo número 1. El artículo número 1 menciona cuáles son las disposiciones de este reglamento, es decir, a quiénes aplica este reglamento. Y aquí vas a poder observar que aplica a peatones, ciclistas, conductores, pasajeros, ya sean de autos particulares o de transporte público, y propietarios de cualquier vehículo matriculado en el país o en el extranjero. Es decir, si tú tienes un vehículo de otras placas de otro estado o de otra entidad o incluso de otro país y vas a circular en la Ciudad de México, el reglamento aplica de la Ciudad de México, no de donde eres.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es recomendable que lo revises. Esto es básicamente lo más importante del artículo número 1. Entonces, uno de los mitos que yo he escuchado muchos es que dicen, es que el reglamento no aplica para peatones, es que los ciclistas no tienen reglas o sanciones en su manera de conducir. Si la tienen, el reglamento de tránsito incluye peatones, ciclistas, conductores, pasajeros y o propietarios de cualquier tipo de vehículo. De cualquier tipo de vehículo. Vamos a ver, vamos a revisarlo poco a poco y vamos a aprender todo esto. Bueno, también te indica quiénes son las áreas o autoridades que están permitidas para infraccionar. En este caso, únicamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, a través de agentes de tránsito autorizados para infraccionar, te pueden emitir una infracción. Entonces hay que tener cuidado, no cualquier policía, no cualquier persona de gobierno, ni siquiera la fiscalía, ni siquiera la PGR, ni nada por el estilo. Únicamente en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y además, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de los trabajos. ¿Ok? Entonces, hay veces que te pueden decir que se tienen que esperar, etcétera, etcétera. Hay que revisar cada uno de los casos y en los artículos ahí te lo van a indicar. Bien, vamos a revisar el artículo número 2. Este artículo explica cuáles son los principios rectores en el cual está basado cada uno de los artículos, cuál es el espíritu y obviamente es para mejorar la seguridad vial. Y aquí te explica, es muy sencillo, es conceptual, que te dicen, bueno, pues la circulación se debe dar en condiciones de seguridad vial y es un derecho. Recordemos que en la última modificación de la ley de movilidad integra como la movilidad como un derecho incluso constitucional. Es únicamente para que lo tengamos presente. Te dice, por ejemplo, que la circulación debe efectuarse con cortesía. Y bueno, esto puede ser un poco ambiguo, ¿no? Porque puede decir, oye, es que yo siempre he sido muy cortés, pero los demás no. Es que yo ofrecí la cortesía, pero los demás no. Bueno, vamos a empezar a revisar qué significa. Y aquí podemos aplicar lo que también muchos dicen, es que es únicamente por sentido común. Bueno, el sentido común es una apreciación personal o una actuación personal. Entonces hay que revisar cuándo sí y cuándo no. ¿Sí? Entonces no significa, pero sobre todo hay que ser cortés con los demás. Aunque los demás no sean conmigo, yo trato de ser cortés al momento de conducir, independientemente del vehículo. ¿De acuerdo? Bueno, también te dice que en el reglamento está prohibido colocar objetos que representen un obstáculo a la circulación. Esto significan los botes para los apartabienes, los apartalugares de los bienes, que afuera de tu casa quieres poner unos tubos para que no se estacionen, etc. El espacio es público, no es particular, ni siquiera enfrente de tu casa, ni siquiera enfrente de tu cochera. Entonces no está permitido por el reglamento de tránsito colocar cualquier objeto. Así sea una cubetita, así sea una bolsa, así sea una maceta, así se vea algo muy bonito, a menos que tengas el permiso adecuado. ¿Ok? Vamos a revisar también esta parte. Ahora, una parte muy importante que viene en el artículo número 2 es a quiénes se les van a dar prioridad. Si ya vimos que en el reglamento incluye desde peatones, ciclistas, motociclistas, hasta pasajeros y conductores de vehículos, bueno, el orden está mencionado también ahí. Quienes tienen mayor prioridad, la prioridad no significa que tiene todos los derechos y que pueden hacer lo que quieran. No, por eso están las reglas. Pero significa que la mayor carga de responsabilidad va a ser a quienes no tienen tanta prioridad. Entonces, la mayor prioridad en la vía pública va a ser para peatones, pero en especial a personas con discapacidad y movilidad limitada. ¿Ok? Si alguien está cruzando una calle, pues ellos tienen prioridad de uso. Ahora,
Aquí surgen muchas preguntas. No, es que luego se cruzan por donde no pueden, donde quieren, hacen siempre lo que quieran, nunca se fijan, van con el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso está el reglamento. Pero si tú observas a alguien, los peatones van a tener, digamos, en una situación donde no saben qué va a pasar, o donde no hay una regla, o donde no hay una señalización y demás, la prioridad la va a tener los peatones. Posteriormente los ciclistas, los usuarios del transporte público, los pasajeros, posteriormente los prestadores del transporte público, es decir, los choferes, los conductores, después el transporte de carga y distribución de mercancía y hasta el final los transportes particulares y motociclistas. Y a lo mejor aquí empieza un poco la polémica, porque podemos decir, oye, pero ¿por qué el transporte de carga y mercancías no tiene más prioridad si son los que mueven la comida, los transportes, y sin ellos no podríamos estar funcionando en la ciudad? Efectivamente, en esa parte conceptual sí, pero el propósito, el principio rector de este reglamento es cuidar a las personas más vulnerables. Un peatón, un ciclista, pues obviamente siempre no va a llevar algo, una carrocería alrededor. Por eso es que tienen mayor prioridad, porque tienen mayor riesgo en cualquier incidente, en cualquier choque o demás. Posteriormente vienen los pasajeros del transporte público. ¿Por qué? Porque tienen que movilizarse, ¿ok? Y después vienen transporte de carga y al final el auto particular. Y dices, oye, pero ¿por qué? Si yo también tengo derecho, yo también tengo que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Claro, efectivamente, todo el mundo tenemos derecho. Lo único que te está indicando aquí en el artículo 2 es el orden de prioridad. Entonces, podemos o no podemos estar de acuerdo, no nos gusta, no nos conviene, a veces sí, a veces no, pero esto es lo que dice el reglamento, ¿ok? Entonces, ¿por qué vuelvo a repetir? Es únicamente por el aspecto de seguridad, ¿ok? Ahora, en la fracción quinta, aquí menciona, dice, todos los usuarios de la vía enlistados anteriormente, sobre todo los de vehículos motorizados, deben responsabilizarse del riesgo que implica para los demás usuarios de la vía. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que yo vaya caminando y no tenga nada que me proteja, o que vaya en una bici, que yo lleve un auto que puede pesar 700 kilos, una tonelada o una tonelada y media. Si yo tengo un percance y yo tengo un impacto contra alguien o contra algo, pues obviamente esa carrocería me va a proteger. No es lo mismo que si una persona caminando o en bici recibe un impacto de este vehículo, pues obviamente la gravedad que pueda tener pues va a ser muchísimo mayor. Por esta razón, el reglamento especifica que las personas de los vehículos automotores, todos los que tengan motor a gasolina, diésel o eléctricos, deben de responsabilizarse por el riesgo que implica. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Vamos entendiéndolo un poquito en esa parte. Y al final la fracción sexta, pues obviamente dicen que el uso del auto particular, pues debe de ser de manera racional. Claro, aquí te dice, pues utiliza el transporte público, y aquí empieza toda una polémica, porque en la Ciudad de México, pues casi siempre el transporte público ya está rebasado, está obsoleto, es ineficiente, el metro se atora, hay choques en los autobuses, el metrobús siempre va atascado, en fin, esto puede ser una gran polémica. Aquí no te dice que no lo uses, nada más dice deberá ser de manera racional. Si en tus posibilidades, en tu situación, en tus condiciones está que en algún momento puedas caminar o puedas utilizar el transporte público, se agradece. Y si no, utilízalo de manera responsable, de manera segura, y así vamos a convivir todos muy felices. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que indica el artículo número 2. Si te gustó este contenido, te agradecería mucho si me apoyas con tu like y compartirlo para que más gente conozca sobre el reglamento y tengamos una mejor convivencia en las calles. Revisa los otros videos que vamos a explicar cada uno de los artículos.
Me puedes encontrar en las redes sociales como Ferfis y nos vemos en el próximo video. Adiós.